Mateo capítulo 13. Para que ganemos tiempo, vamos a leer el verso 1, 2 y 3. Solamente esos tres textos que nos van a ayudar a entronizar el estudio en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Leamos todos al unísono. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Gloria a Dios. Tenga la bondad, hermanos, ya oramos. Estén cómodos. Gloria al nombre de Jesús. Y vamos a hablar en esta hora acerca de las parábolas del reino. Es el tema que vamos a tratar con la ayuda de Dios. Las parábolas Permíteme en un segundo, hermanos, que esto se me salió de donde lo necesito. Ahora sí. Los 7 misterios del reino de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Teológicamente, Mateo capítulo 13 es tal vez las enseñanzas más importantes de lo que es el reino de Dios. El capítulo 5, 6 y 7 de Mateo presenta el primer sermón de cómo es la vida en el reino de Dios. Pero el capítulo 13 resume Jesús cómo funciona el reino de Dios. Por eso son esas parábolas que solamente están en el Evangelio de Mateo, las parábolas más importantes para uno conocer cómo funciona, cómo se vive, cómo es el desarrollo y qué hay que hacer para permanecer en el reino de Dios. ¿Por qué Jesús habló por parábolas? Sobre todo hablando del reino de Dios. Una parábola es una historia, en este caso la construcción de una historia para dar a conocer con cosas conocidas lo que es desconocido. Por eso es una construcción. La parábola en sí contiene alegoría, que es la comparación de algo con otra cosa. Por eso Jesús habló: el reino de Dios es semejante a, o sea, lo compara con algo cotidiano, con algo que sea conocido, para que el hombre pueda comprender, porque el reino de Dios se manifestó. Marcos capítulo 1, las primeras palabras que usó Jesús es: arrepentíos porque el reino de Dios, ¿qué? Se ha acercado a vosotros. Lo que quiso decir Jesús es que él acercó el reino al hombre. ¿Por qué lo acercó? Porque el hombre estaba lejos de Dios. Isaías capítulo 1. ¿Qué es lo que separa al hombre de Dios? El pecado. Así que vuestras transgresiones y vuestras rebeliones, vuestro pecado, ha puesto una barrera entre Dios y los hombres.
El apóstol Pablo, hablando de Cristo, en su primera epístola a Timoteo, el capítulo 2, hace referencia que Jesús es el sumo pontífice, o sea, el puente entre Dios y los hombres. El que acercó el reino a los hombres fue Cristo. Por eso Pablo está diciendo que tenemos un mediador. Esa palabra mediador significa puente entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. San Juan capítulo 14, Jesús se presentó como el Padre. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Gloria al nombre de Jesús. Porque yo y el Padre uno somos. Así que lo que hace Dios, amén, es acercarse. Y si usted estudia la palabra del Señor, se da cuenta que la historia de Dios con el hombre se resume en una sola cosa: en la búsqueda de Dios por el ser humano. Ahí se resume todo. San Juan capítulo 3 verso 16, de tal manera que, y desde el principio, desde el momento que el hombre pecó, Génesis capítulo 3, comienza la búsqueda de Dios por el hombre. El hombre peca y el ser humano se esconde. Y la pregunta es: Adán, ¿dónde estás tú? Y no porque Dios no supiera, es que Dios ya le tenía a Adán una justicia, amén. Porque el hombre se viste de hojas de higuera, representando la justicia humana. Una justicia que no sirve para nada. Jeremías la resume en estas palabras: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. La única justicia es la que manifestó Cristo. Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Así que la historia de el hombre con Dios se resume en la búsqueda. Dios siempre ha buscado al hombre para justificarlo. El profeta dice: mira a mí y sé que todos los términos de la tierra, porque ¿qué? Yo soy Dios y no hay más. Y Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador. Autor el que inicia, consumador el que finaliza. Cristo de principio a fin hizo la obra de la salvación. Por eso no hay otro nombre, Hechos capítulo 4, dado a los hombres en el cual podamos ser ¿qué? Salvos. Hechos capítulo 10, de este Jesús dan testimonio ¿quiénes? No unos, todos los profetas. Que todos los que creyesen en Él recibirán ¿qué? Perdón de pecados por su nombre. Porque Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Gloria a Jesús. Así que el reino de Dios, Cristo lo acercó. Lo acercó al hombre. Pero Mateo capítulo 13 nos presenta entonces cómo entro yo en el reino de Dios. ¿Cómo se entra en el reino de Dios? Porque es que llama la atención algo, hermanos. Esa primera parábola, que es la del sembrador, si usted observa, hay 4 oyentes. O sea, 4 grupos.
Escuche lo que le voy a decir. 4 oyentes, 4 grupos, de los cuales 3 grupos se perdieron. Solamente un cuarto, una parte de ese grupo permaneció. Haciendo aquí un análisis así sencillito de aritmética, podemos decir que de 100 personas, según esa parábola de Mateo, 4 grupos del 100%. Un grupo se salva. Quiere decir que de 100 personas, 75 se perdieron, solo 25 se salvaron. Según esa parábola, haga el análisis. Coja usted una torta para que usted comprenda, una torta. Pártala en 4 pedazos. Saque un cuartico. Representa el 25%. Se salvó el 25%. El 75% se perdió. ¿Por qué se perdieron? Ahí está el análisis de todo. En esas 7 parábolas se da el análisis. ¿Por qué se perdieron? Muchos los llamados. Sí, sé por qué Cristo dijo así. De 100 personas que llamó, amén, diferentes grupos se fueron perdiendo. Y la parábola explica cómo se fueron perdiendo. Entonces, hay uno que se pierde por los afanes. Sí analiza. Porque lo que comienza a decir el Señor es: el sembrador salió ¿a qué? Cristo, hermanos, tomó la decisión y salió. Así es. El sembrador es Cristo. La semilla, la palabra. Isaías capítulo 52, por esta causa mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque aquí yo mismo que hablo, salió. Filipenses 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre y se despojó, salió. O sea, Dios salió, el sembrador salió. Dios se manifestó a llamar a los perdidos a la salvación. Y comenzó a predicar el evangelio. Marcos 1. Principio del ministerio de Jesucristo. Comenzó Jesús por las calles de Galilea predicando el mensaje del reino de Dios y su justicia, diciendo: arrepentíos y creed en el evangelio, porque el reino de Dios ¿qué? Salió. ¿Sí ve? Y comenzó Jesús, sembró aquí, predicó aquí, predicó aquí. Así que de 100 personas que recibieron la palabra, se perdieron 75 y 25 le echaron mano. ¿En qué grupo está usted? Vamos a mirar. Si usted analiza, el que cayó en buena tierra tiene unas características particulares. Gloria al nombre de Jesús. Tiene unas características, hermano, el que cayó en buena tierra. Y los que cayeron, porque el asunto es que la semilla cayó en la misma parte, o sea, en la tierra, solamente que una cogió a la derecha, otra cogió por acá y otra cogió por acá, y en la que cayó por acá, cayó en espino, la que cayó por acá cayó en piedra, la que cayó por acá cayó en tal parte, y esta, pero la misma semilla. El asunto es que algunas cosas hicieron perder ¿qué? La semilla. Algunas cosas. Mire lo que dijo Cristo. Verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿viene quién?
¿viene quién? El malo, ¿y qué? Y la arrebata. Y sabe, hermanos, que Cristo le dio tanta importancia al mensaje como a la forma de entender el mensaje. Porque cuando uno entiende el mensaje de Dios y comprende para qué es el evangelio, hermanos, uno se despoja de todo. Usted no se aferra a nada. Por eso el texto dice: mirad con diligencia cómo que andéis, no como necios, sino como que. Si usted escucha esa palabra necio y sabio, fue la conclusión del sermón de Jesús en Mateo capítulo 7. Comparó el necio con el sabio. Porque después de que Cristo termina el sermón que conocemos de las bienaventuranzas, precisamente la conclusión fue esa: cualquiera pues que me oye estas palabras y qué. Porque tan importante, hermanos, es la enseñanza como oír bien la enseñanza. Porque usted puede escuchar muchas predicaciones y si no las pone por obra, de nada le va a servir. Así se venga al culto todos los días y del culto se vaya para la casa, y como ya tenemos internet y ya tenemos ahí en la red cualquier enseñanza, esta enseñanza y las de los antecesores, si usted los busca, ahí están grabadas todas. Hermano Gabriel Brochero, ahí parece un poco de enseñanzas. Hermano, el antecesor, ahí hay un poco de enseñanzas de Liberio. Rodrigo Zapata, ahí aparecen un poco de enseñanzas. Freddy Monsalve, ahí aparecen otras. Roberto Pérez, ahí está. Y usted quiere escuchar cualquier pastor, no es sino que le coloque el nombre. Reinel Galvis, y la lista así. Álvaro Torres. Así que ya no carecemos de palabra, sino de oidores. Porque palabra hay, hermanos. Usted puede escuchar cantidad de palabras, pero si usted, como dice Hebreos 2, por tanto es necesario que con más diligencia, ¿qué? ¿A qué? Entonces no es oír, es atender. ¿Sí ve? Entonces Jesús le dio tanta importancia a la enseñanza como a atender la enseñanza. Porque, hermanos, si alguien escucharon palabra de Dios, fueron los hijos de Israel. El mejor maestro. ¿Y sabe qué dice Hebreos capítulo 4? ¿Le sirvió o no le sirvió? Ahí lo dijeron. ¿Cómo dice Hebreos 4? ¿No les aprovechó qué? El oír la palabra, ¿por qué? Por no ir acompañada de fe en quienes, en los que la oyeron. Amén. O sea que no es tanto oír, es hacer. Y por eso el resumen es ese: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ese es prudente y sabio. Y el que las oye y no las hace es un necio. Porque si no le sirve la palabra, ¿qué le va a servir? ¿Se acuerda cuando de niño nos decía no lo haga, y no lo haga, y no lo haga, y lo hace? Y ¿sí vio? Venga pues, tenga. ¿Sí ve? Pero si uno dice no lo haga, ¿qué hace? No lo hace. ¿Le va bien o le va mal? Es mejor oír. Por eso para Dios no son tanto los oidores, sino que los hacedores. Gloria al nombre de Jesús. Que disponer el corazón. Así que lo primero que Dios explica es que la semilla, amén, que cae en tierra, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: aquí el sembrador salió a sembrar, mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino,
vinieron las aves y la comieron. Cuando alguno oye la palabra y no la entiende, viene el maligno y ¿qué? Y la arrebata. ¿Por qué? Porque se deja confundir. Y Pablo lo dijo claramente en Colosenses capítulo 2. Mira que nadie ¿qué? Os engañe por medio de ¿qué? Filosofías, huecas sutilezas y rudimentos y tradiciones de los hombres. 3 cosas. Y no según ¿qué? Porque hermano, si usted no entiende la palabra, llega el maligno con una hueca sutileza, con una filosofía rara, con rudimento y lo confunde. Y ya termina usted no adorando a Dios, sino que hace lo mismo de los griegos, que con tanto conocimiento y tanta sabiduría se pusieron a adorar a los astros, a aves, cuadrúpedos, reptiles, divinidades, cosas desagradando a Dios. Pero cuando yo entiendo, yo no tengo ningún problema, porque entiendo, no me dejo confundir. Yo sé que el evangelio es para salvación, así piense la gente lo que quiera pensar. Si yo entiendo el mensaje del evangelio, hermanos, yo me dejo guiar por Dios, no por los rudimentos ni la filosofía de los hombres. Entonces, hay que entender el evangelio. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, ¿qué pasa? Tropieza. El que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán ¿de qué? Del siglo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen ¿qué? Afán del siglo. Así que del 100%, 75 personas se perdieron por esas 3 cosas. Por afanes, por no entender, porque creyeron que el evangelio, porque uno no puede enseñar cosas que no son. Entregue su vida a Cristo que le terminan los problemas. Eso sí es verdad, hermanos. El que enseña eso es mentiroso. Porque Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. No es que el evangelio no le garantiza a usted que usted va a dejar de... Se le van a terminar todos los problemas. Conviértase al evangelio que usted nunca se va a enfermar. Conviértase al evangelio que se le quita la pobreza. Ese se llama el evangelio de la prosperidad. No, hermano, aquí a Cristo ni le prometió a nadie que va a ser rico, que ni va a ser pobre, que va a ser enfermo, que... No, hermano. En el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Y se enferman los cristianos y se enferman los que no son cristianos. Y tienen problemas los hijos de Dios y tienen problemas los que no son hijos de Dios. La diferencia es que es mejor el problema con Cristo. Y la enfermedad con Cristo es mejor. Porque si me enfermo, pues Él me sana. Eso sí prometió Jesús. O me guarda o me fortalece. Y si no me sana, pues me ayuda. Eso es soberanía de Dios. Y si me da bien y si no me da, gloria a Dios. Pero Dios bendice. Amén. Pero las 3/3 partes se perdieron fue ahí. Ahí se perdieron. Solamente 25 entendieron el valor de Cristo. Y luego habla de esas otras parábolas. Vamos a avanzar. Esta la hemos explicado mucho. Cuando habla del trigo y la cizaña, llama la atención algo, que es la segunda parábola. Entonces, acercando a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Gloria al nombre de Jesús. Y ahí da la explicación. En el verso 24 dice: le refirió también otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró ¿qué? ¿Buena qué? En su campo. Un hombre que sembró ¿qué? Buena semilla. Hermano, lo que hace Dios es bueno.
Si usted lo confronta con Isaías capítulo 5, se da cuenta que el Señor sembró una viña y buena. Y la viña aquí, porque esa parábola de Isaías 5 representa a Israel. La viña es Israel. Que Dios escogió lo mejor, amén, para esa viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La abonó, la cercó, la protegió, o sea, hizo todo lo bueno. Gloria al nombre de Jesús. Porque Dios hace lo mejor para todos. Y la semilla que a mí me aprovecha es la misma semilla que sembró en su vida. Así que el problema no es la semilla, el problema es el terreno. O sea, el problema no es de Dios, el problema es de nosotros. Porque la misma semilla que a unos aprovechó, porque a los otros no, si es la misma. Así que el problema no es de Dios, el problema es del ser humano. Pero mire lo que dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla. Y ahí en esa parábola entonces Jesús habló de los hijos del reino y los hijos del mal. Pablo a eso le llama en Efesios capítulo 2. ¿Cómo lo llama Pablo? Los hijos de obediencia y los hijos de... Si hay un contraste. Porque una cosa es ser un hijo de obediencia y otra cosa es ser un hijo de... Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué dice la parábola? Sembró la buena semilla, pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y ¿qué? Y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Mire, sembró y se fue. Cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también ¿qué? De uno depende, hermano, que lo que se siembre brote o no brote, crezca o no crezca. De usted depende que la semilla que Dios siembra en su vida dé fruto para la gloria de Dios, o algunas cosas lo afecten, ahoguen esa semilla y crezca más lo otro. Por eso la Biblia habla que no brote raíz de amargura. Quien la deja brotar es usted. Porque claro, uno tiene tropiezos, tiene dificultades, pero quien hace que las cosas broten es uno. O uno la arranca, o uno le echa más abono y hace más que crezca. Gloria al nombre de Jesús. Algunos se escandalizan porque dan mal testimonio, algunas personas en la iglesia. Y comienzan a hablar y decir, pero es que en esa iglesia no hay amor. Algunos dicen, vea, pero no pues que son cristianos y mire esa persona mala paga, da mal testimonio, ¿por qué no lo expulsan de la iglesia? ¿Por qué no lo sacan? ¿Por qué una cosa la otra? ¿Por qué permiten esto? Otros dicen, pero yo no me convierto porque mire cómo dan mal testimonio esta persona, el uno, el otro. ¿Sabe qué dijo Cristo? No, déjelo crecer. Déjelo ahí. Que por qué no sacan a ese hermano que da mal testimonio, que por qué lo reciben. No, déjelo ahí. No se preocupe. Porque juntamente ¿qué crece qué? Porque la iban a arrancar. Y Jesús dijo, no, déjemela ahí. Que llegará un momento donde yo voy a enviar los ángeles y van a separar el trigo a un lado y la cizaña al otro. Pero deje que crezca el uno juntamente con ¿qué? Hermano, si alguien da mal testimonio, déjelo ahí. Él se lo hará con Dios. Pero usted crezca. Porque el trigo, a pesar de que estaba al lado de la cizaña, creció. A pesar de que este da mal testimonio,
yo no pongo la mirada en este, yo pongo la mirada en quién. A pesar de que este es mala paga, no me da una raíz de amargura. Pongo en las manos de Dios. Pero creció el trigo. Es que yo debo de crecer, amén, sin importar si al lado hay alguien que quiere o no quiere servir, que hace las cosas o no las hace correctas. No, crezca usted, que cuando Cristo venga por la iglesia, pues lo que va a hacer es que el trigo se lo va a llevar y el otro se va a quedar. Deje que Él es el que juzga. Deje que Él es el que juzgue, que Él obre. Porque, hermanos, lo que dijo el Señor es que mientras dormían, ¿vino quién? Vino el maligno, ¿y qué? Y sembró, pero no arrancó el trigo. Ahí no dice que vino el maligno y arrancó el trigo para sembrar cizaña, no. Mientras dormían, pues aquí estaba el trigo, le sembró la cizaña al lado. Quiere decir que aún en la iglesia, hermanos, hay tropiezo. Y que uno tiene que crecer a pesar de los tropiezos que el que sea de. Pero usted no duerma. Porque mientras dormían, fue que sembraron. El Señor sembró el trigo y debían de vigilar los que estaban ahí. Por eso usted no se duerma. No descuide su vida espiritual. Porque si no, el maligno le siembra cualquier cosa y lo hace perder. Pero si usted mantiene firme, así alguien está al lado dando mal testimonio, haga lo que quiera hacer, hermano, usted vea, permanezca y siga creciendo. Siga creciendo usted. Y deje que el que juzga, según Romanos capítulo 8, es Dios. Por eso dice, ¿quién nos separará de qué? Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni espada, ni persecución. ¿Quién acusará a quiénes? ¿Quién juzgará? Cristo es el que murió, más el mismo que resucitó, el que está sentado. Por tanto, Él es Cristo, no nosotros. Gloria al nombre de Jesús. La tercera que Jesús explicó, verso 31. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos semejante a ¿qué? Que un hombre tomó y sembró ¿en dónde? En un campo, el cual a la verdad es la más pequeña, pero cuando crece es que esa parábola de la semilla de mostaza, lo que quiere decir es el desarrollo de la fe, el desarrollo de cada uno de nosotros en Cristo. Yo me debo de preocupar. El reino de los cielos es semejante a una semilla que a la verdad es la más pequeña, pero cuando se siembra, amén, yo debo comenzar ¿a qué? El cristiano no se puede quedar, hermano, toda la vida niño. Debe comenzar a desarrollar su fe, a madurar, a crecer. Que ni los problemas, ni las adversidades, no. Que las cosas, que las circunstancias lo afecten, no. Porque si comienzo a crecer en la fe, ¿sabe que la Biblia hablando de Jesús hace mención que crecía en 3 áreas? Lucas capítulo 2. Del verso 52 en adelante, ¿en qué crecía? En estatura, en gracia y en sabiduría, para con Dios y los hombres. Así que Jesús crecía, amén, en estatura, lógicamente, no se quedó niño, en gracia y en sabiduría. Uno tiene que crecer, hermano, en la vida espiritual y en el conocimiento, sabiduría y gracia. Yo no me puedo quedar como un niño fluctuante, llevado por doctrinas, llevado
por cosas, conceptos, no. Yo escucho el evangelio y como me van a afectar cosas, porque vienen los vientos, golpean las doctrinas, los conceptos, los conocimientos, una cantidad de cosas, pero si yo estoy fundado en la roca, hermano, no me va a mover nada ni nadie. Porque ya tengo raíz, y para tener raíz tengo que crecer. Tengo que crecer. Y yo diría que el cristiano tiene que crecer más hacia abajo que hacia arriba, en el sentido que, hermano, yo tengo que tener fundamentos, raíz. Sí, porque uno tiene que ser, pero con humildad. Usted ve este edificio 4 pisos, pero si usted mira hacia abajo, usted solamente ve la columna acá, pero hacia abajo eso está más abajo. Porque no tiene fundamentos. Y esto está amarrado, esta columna está amarrada con esa. Y esa está amarrada con esa. Y esta está amarrada con esa. Y esta está amarrada con esa. Que esto está todo ya. No tiene que tener fundamentos sólidos. Amarrarse a la roca que se llama Jesucristo. Que yo tengo que crecer a la verdad pequeña, pero cuando crece hasta las aves del cielo, hermano. O sea que mi fe tiene que soportar lo que venga. Porque tendremos tropiezos, hay piedras de tropiezos, hay cosas que van a afectar, pero la semilla que crece y se hace árbol, amén, va a mantenerse firme a pesar de todas las circunstancias. Ahora viene el tesoro escondido, verso 44. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía. ¿Y qué? ¿Y qué? Y la compró. Gloria al nombre de Jesús. El valor de las cosas. Vale la pena deshacerse de todo, hermano, para comprar el campo, el tesoro en el reino de los cielos. El tesoro escondido es Cristo. Que lo vemos inatractivo, pero cuando lo conocemos, hermano, uno es capaz de despojarse de lo que sea con tal de ganar a Cristo. Pero ¿dónde tiene usted su tesoro? ¿Dónde tiene usted su tesoro? Por eso Jesús habló: si alguno quiere venir en pos de mí, despójese de todo. Aquí hay que despojarnos para ganar a Cristo. Amén. Hay que soltar. Si usted no suelta, usted no va a ganar. Porque el que quiera ganar su vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa del reino, la va a ganar. El tesoro ahí es Cristo. Amén. Que el que encuentra a Cristo, hermano, encuentra el tesoro. Y el que encuentra el tesoro lo deja todo para seguir a Cristo. No hay nada en este mundo que valga más que Cristo. Si usted pone a Dios de primero, le va a ir bien. Pero si usted pone a Dios por allá de segundo, de tercero, pues hermano, así lo va a poner Cristo también a usted. Póngalo de primero, porque yo honro a quienes. Por eso cuando uno conoce a Cristo, hermanos, si ve que hay que entender y hay que conocer. Cuando uno conoce a Cristo, no, uno lo honra. Ya a usted no le importa dejar lo que tenga que dejar. Padre, madre, hijos, hijas, por causa del reino de Dios, como dice la palabra. Pero lo que está diciendo no es que los abandone. Una cosa es abandonar y otra cosa es que, vea, esta Biblia yo la dejo acá, pero yo sé que está ahí. Pero abandonar es coger esa Biblia y tirarla a la basura. Eso es diferente. Si alguno no deja, o sea,
no lo abandone, pero usted tiene que amar a Dios primero por encima de cualquier cosa. Pero usted sabe que ahí está. Pero algunos lo que pasa es que ponen a Dios por allá y aman esto más. Y cuando Jesús habló, si alguno no aborrece padre, madre, hijos, bienes, por causa del reino de los cielos, no es digno de qué. Pero esa palabra aborrecer es muy diferente a lo que usted entiende en el español que el hebreo. Porque es que la Biblia no fue escrita en español. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Así que la etimología, la raíz de las palabras no es en el castellano. Si yo le digo a usted aborrecer, en el castellano significa odiar o maltratar, repudiar, ¿cierto? Ese es el significado. Pero allá es diferente. Cuando se decía si alguno no aborrece, lo que está diciendo era si alguno no ama menos que esto. ¿Sí me hago entender? Aborrecer es amar menos, no repudiar ni odiar. Así que si alguno no ama menos esto que a mí, no es digno de mí. A Dios hay que amarlo de primero por encima de cualquier cosa. Y usted ame lo demás, pero a Dios ámelo más. Porque cuando yo amo a Dios, hermano, claro, yo lo honro. ¿Qué le pasó a Elí con sus hijos? Elí aborreció a Dios y amó más a sus hijos. O sea, amó menos a Dios. Eso es lo que significa. Por cuanto me aborreciste, o sea, me amaste menos. Porque Elí honraba más a sus hijos que a Dios. Y entonces Dios le dijo, venga mi hijito, como usted me ama menos, entonces quédese con sus hijos, pero entonces usted ya no es el sacerdote tampoco. Y lo hizo a un lado, ¿sí ve? Porque lo amó menos. Hermano, ame a Dios, valore a Dios y déle el lugar a Dios que corresponde. Porque cuando yo le doy el lugar a Dios, por cuanto has puesto mi amor en mí, bueno, entonces yo también te libraré y te pondré ¿dónde? Y eso marca la diferencia. Eso marca la diferencia. Es mejor que lo honre a uno Dios y no que lo honren los hombres. Porque los hombres honraron a Cristo diciendo, el rey de los judíos. Y días después, crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Sí ve cómo es el hombre? El hombre hoy dice una cosa y mañana cambia, pero Dios, hermano, es inmutable. O sea, Dios no cambia. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de qué más. La sexta parábola o la quinta parábola, ahí está seguidamente. ¿Cuál es? La del tesoro y la otra. La perla de gran qué. Un hombre vendió todo lo que tenía porque encontró qué. La perla. La perla. El tesoro y la perla son muy semejantes. Porque el uno sí se refiere a Cristo y el otro se refiere a la iglesia. Es que no hay Cristo sin iglesia, ni iglesia sin Cristo. Esto es uno, hermanos. Nosotros estamos en Cristo. Cuando uno sabe lo que es, lo que representan las cosas, uno le da un buen uso. Y a las cosas hay que darle un buen uso. Uno tiene que valorar la posición y el lugar que uno tiene en Dios. Uno no puede menospreciar las cosas. Amén. Hay personas, hermano, que piensan que la iglesia es cualquier cosa. Y la iglesia no es cualquier cosa, hermano. Esto es columna y baluarte de la verdad. Cuando uno le sirve a la iglesia, le está sirviendo a Cristo.
Eso es lo que dice la palabra, que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, ni el trabajo de amor que hacéis hacia su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Cuando yo amo lo que Dios ama, hermano, ¿cómo no me va a ir bien? Cuando yo cuido lo que Dios cuida, ¿cómo a mí no me va a ir bien? Pero eso uno sí tiene que tener sentido de pertenencia. Oiga, y en la iglesia a veces falta mucho sentido de pertenencia. Se ve un papel en el suelo y como yo no lo tiré, paso derecho. ¿Qué me cuesta recogerlo? Que está en mi iglesia. ¿O no es la suya? Y se nombran las directivas y la gente cree que le está sirviendo al pastor o a la junta local. No, nosotros le servimos a Cristo. No servimos de vista ni al ojo, no, le servimos a Cristo. Y como que no nos interesa, se pintó la iglesia y como eso no me valió a mí nada, no lo cuidamos. Y claro, entendemos que esto no es el templo de Dios, el templo es usted. Pero entendemos que este es el lugar donde se reúnen los santos. ¿O no? Venimos al culto y como que esto no es de nosotros. Cuando la escritura dice entrar por sus puertas con reverencia. Me suena el celular y en pleno culto, aló, ya vengo, ya le escucho y hasta me salgo yo. Y dejo a Cristo aquí con la palabra. ¿Qué pasaría si usted estuviera hablando conmigo y yo le doy la espalda y salgo y me voy? Yo estoy hablando con Freddy. Freddy, Dios lo bendiga. ¿Y usted qué le pasó? Me va aquí hablando solo. ¿O no, Freddy? ¿Falta de mala qué? Imagine Cristo hablando aquí la palabra y que me llame otro. Vea, aquí es más importante del que sea, se llama Jesucristo. Llámese como se llame. Así me llamara a mí el alcalde, le digo, ahorita lo atiendo porque estoy atendiendo a Jesucristo. Y ese es el nombre que es sobre. Claro, Él merece respeto, pero mi Dios también. Sí, hermanos. Es si falta sentido de pertenencia. ¿No ve que un hombre encontró una perla, hermano, y lo vendió todo para comprar la perla? La perla era la iglesia y Cristo dejó todo para comprarlo a nosotros. ¿Sabe que Él le dio valor a esa perla? Y la perla es usted. La perla es usted, hermanos. La iglesia, es que no somos la iglesia. Amén. Entonces, ¿cómo voy a rechazar a Cristo? Cuando yo vengo al culto y claro, todos ustedes me merecen reverencia, respeto y lo que sea. Pero hermano, más importante que cualquiera llama a Jesucristo. Así que todo puede esperar. Y si yo vengo a orar, amén, y usted me necesita, pues deje que yo termine de orar, hermano, porque estoy hablando con Dios. Y si yo lo necesito a usted, yo no lo llamo. Porque imagine usted en el tercer cielo y yo lo bajo de allá. Qué pena, hermanos. Si a mí me daría pena que usted esté orando y yo, mano Freddy, no, yo dejo que Freddy termine de orar. ¿Sí o no? Porque eso es incómodo, yo estoy orando, no es que yo estoy conectado con quién. Con Dios, déjeme que yo siga conectado con el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Así que cuide lo que Dios cuida. Ame lo que Dios ama. Hermano, cuidémonos los unos a los otros. Respetémonos. Si yo lo trato a usted mal, tengo presente que usted es templo del Espíritu Santo. Entonces, si yo lo trato a usted mal, ¿estoy tratando mal a quién? Qué pena, hermanos. Que yo le diga a un hermano fatuo, como dice la palabra. Yo le estoy diciendo al templo del Espíritu Santo, fatuo, que es necio o loco, que también traduce algunas versiones. Eso haría pena. Diciéndole a Cristo loco.
¿Sabe quiénes le dijeron a Cristo loco y le dijeron tantas cosas? Los que no le conocieron, porque lo suyo vino y los suyos, pero era porque no le conocieron. ¿Sabe por qué? Porque Pablo dice: si mi pueblo hubiese conocido quién era el Rey de la Gloria, no lo hubiesen crucificado. Porque no lo conocieron, es que le dijeron hasta demonio. Pero yo que lo conozco, ¿cómo le voy a decir eso, hermanos? Si yo lo conozco a Él, de mis labios solo sale alabanza, adoración, exaltación, respeto, honra. Por eso sepa cómo trata usted el cuerpo de Cristo. ¿Usted lo trataría a las patadas o no? Y a veces decimos: no, yo no trataría a las patas al cuerpo de Cristo. Pero cuando le decimos a un hermano cualquier cosa y lo tratamos a las patas, lo estamos tratando así. Es cuando uno tenga comunión con el otro, cuando usted mire a su semejante, dése cuenta que el que tiene al frente se llama el templo del Espíritu. Así que sepa cómo habla, qué dice, cómo se comporta, cómo se dirige, porque a nadie le gusta que le traten mal a la esposa. ¿A usted le gusta? Den gloria a Dios los casados. No, pues que aquí no hay casados. Den gloria a Dios los casados. ¿A usted le gusta que le trate mal la esposa? ¿Qué dice Adrián? ¿Qué dice Freddy? Pues yo tengo buenas noticias para la iglesia. Usted y yo somos la esposa de Cristo. Entonces a Cristo no le gusta mal que le trate mal la esposa. ¿No ve que es que Él se va a casar con usted? No se va a casar con Cristo. Se va a casar con Cristo. Él ya me dio las arras, ya me dio el anticipo, ya tiene el compromiso, y mi Dios no me va a fallar, y que me caso con Él, me caso. Él simplemente dijo: no te preocupes, voy a ir a preparar todo para que donde yo estoy, pero que te voy a hacer mi esposa, te voy a hacer mi esposa. Usted no le trate mal a la iglesia. Valórela, cuídela, amén. ¿Cuál sigue? Acabamos. La red. Verso 47. El reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda ¿qué? Toda clase de ¿qué? Toda clase de peces, hermanos. Cristo aquí ha llamado buenos, malos, pecadores, justos. Pero el asunto es que saca los peces. Algunos se quedan en la red y otras. Así que no es garantía, hermanos. Usted tiene que cuidar la salvación. Porque de 100 personas, ¿cuántos se salvaron allá? Muchos, pocos. Muchos, pocos. Más por menos, según la regla aritmética, es que más por menos da ¿qué? Menos. Muchos, pocos. Aunque todos estemos aquí, yo tengo que cuidar mi salvación. Porque no es garantía que yo sea bautizado, y no es sinónimo bautismo con salvación. ¿O sí? No es sinónimo bautismo, o más bien bautismo con vida eterna, llamémoslo así. Porque si bautismo es para salvación, pero no todos los bautizados heredarán la vida eterna. Porque hay unas condiciones: el que persevere. Yo esa condición la he puesto en el texto de Tito 2. Ahí me baso. La gracia de Dios, escuche, se ha manifestado para salvación ¿a quiénes? La red. Se echó la red. Y sacó buenos y sacó malos. Y sacó
La gracia de Dios nos llamó a todos. Pero la gracia de Dios nos enseña. Ella comienza a enseñarme. ¿A qué? Que viviendo. Ella me enseña a vivir en este mundo, o sea, en este siglo. ¿Cómo da vivir? Sobria, justa y ¿qué más? Aguardando la esperanza que. ¿Sí ve? Porque Pablo lo que dice es que esa gracia nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este ¿qué? Oiga, renunciando. Y usted sabe que los verbos se conjugan de diferentes formas. Y ese verbo allí está en gerundio, renunciando. Y el gerundio indica una acción que continua. Quiere decir que renuncio hoy, renuncio mañana. ¿Y cuándo termina? Renunciando, o sea, es un verbo que no termina. Como caminando, cuando termino de caminar. Aguardando, cuando termino de esperar. ¿Ah? Si ve que yo me levanté hoy renunciando, pero mañana me tengo que levantar renunciando. Todos los días. Eso es una acción continua, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Yo vivo en este siglo sobria, justa y piadosa, aguardando otra vez el gerundio, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador. Así que no es sinónimo bautismo de vida eterna, porque yo puedo renunciar 10 años, pero si me aparto. Así esté bautizado, ¿me salvo o no me salvo? ¿Qué dice usted? Para que usted quede más seguro de lo que estoy diciendo, ahora la Biblia en Ezequiel. Y con esto termino, porque es que la palabra lo dice todo, capítulo 18. Ahí está. Yo lo veo ahí. Mire cómo dice el capítulo 18. Porque sí es importante, hermanos. El verso 21, mire lo que dice. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho la justicia, de cierto que vivirá y que. O sea, el impío, o sea, el pecador se apartó del pecado, se bautizó, no va a morir, sino que va a vivir. Pero le coloca esta condición. Mire, más si el justo, o sea, ya ese impío se convirtió en justo, se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a las abominaciones que el impío hizo, la pregunta, ¿vivirá él? ¿Qué dice? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas ¿y qué? Ah, bueno. O sea que renunciando. Yo perseveré 10 años, me aparté. Eso no me garantiza que ya Dios me va a salvar eternamente y para siempre. La justicia que hice no me será tenida ¿qué? Entonces hay que seguir renunciando. Si hay que seguir perseverando. Si hay que seguir abrazando la fe. Porque entonces la justicia que hice no me va a ser tenida en cuenta. Esto tiene que ser, hermano, que cuando Cristo venga me encuentre haciendo el bien. Gloria al nombre de Jesús. Porque posiblemente ese que cayó en la tierra donde estaban los espinos, el proceso de crecer no es de la noche a la mañana. Mientras estaba en la tierra, todavía los espinos no lo habían ahogado. ¿Fue cuando qué? Pasan los años, pasa el tiempo y comienza uno a caminar y los problemas lo hacen volver atrás. Eso no fue la noche a la mañana.
Y el amor a las riquezas, no, empezó bien, pero se le cargó el corazón de avaricia y con los años lo hizo volver atrás. Es que nadie se aparta de un día para otro, hermanos. Eso no es que yo vine al culto y me bauticé al otro día, pastor, no vuelvo. No, eso es un proceso. Puede estar 10 días, un mes, 2 años, 20 años. Gente que ya hasta el final por ahí que se aparta. Pierden el galardón. No, esto es. Así que sí es importante nosotros, hermano, prestar atención a las cosas, valorar lo que Cristo ha hecho, echar mano de la vida eterna, amén, pelear la buena batalla de la fe, perseverar, atender a las cosas, renunciar. Si hay algo por ahí que no cuadra, hermano, eso hay que dejarlo esa hora. Por Cristo hay que dejarlo todo. Por todo. Y si hay algo que, como dice Hebreos 12, algún pecado que me asedia o me rodee, que nos despojemos de ¿qué? De todo peso. ¿Por qué peso? Porque el pecado es una carga, hermanos. Eso hay que soltarlo. Amén. Y quedar livianitos en Dios. Porque aquí necesitamos ser hombres salvos. Salvos. Hombres que realmente cuando Cristo venga tengamos confianza. Gloria a Dios. Como dice la palabra del Señor. Que no terminemos como avergonzados, sino que tengamos confianza en Él para salvación. Así que, hermanos, el reino de los cielos es semejante. El terreno somos nosotros. La semilla es la palabra. El sembrador es Cristo. Y Él ha sembrado en nosotros. No ahogue usted la palabra, que es la semilla. No la ahoguemos. Lo que sea bueno, lo verdadero, lo amable, lo puro, lo de buen nombre. Gloria a Dios. Hagamos crecer la palabra como debe ser y que las cosas externas no la ahoguen. Y si usted siente que la semilla algo la está ahogando, pues hermano, haga lo que hace el sembrador. Cuando la semilla, la maleza, la está ahogando, ¿qué es lo que hace? Comienza a limpiarla. Comience a limpiar. Ya nosotros estamos limpios por la palabra. La palabra es la que nos limpia, así que comience a limpiar. Comience a limpiar, a oír y a limpiar. Porque necesitamos ser hombres de Dios.